Dicen que su fe es bíblica, que la suya es la fe original de los apóstoles, restaurada después de siglos de oscuridad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que sus 5 creencias más fundamentales fueron inventadas más de 1500 años después de Cristo? Hoy la historia va a juzgar a la teología, y el veredicto va a ser devastador. ¿Qué tal? Soy el padre Daniel, y hoy mi corazón arde con un celo por la verdad histórica, por la fe que nos fue entregada una vez y para siempre. Hoy vamos a poner bajo el microscopio de la historia y de la Biblia 5 de los dogmas centrales del protestantismo. Y vamos a ver si son, como afirman, la fe de los apóstoles, o si son, como la evidencia demuestra, invenciones de hombres. Este no es un video para ser tibios, es una llamada a la honestidad intelectual y a la fidelidad histórica. Y antes de que la historia pulverice estas invenciones, te pido 2 cosas. Primero, dale me gusta a este video para que esta verdad llegue a más católicos que necesitan estar armados. Y segundo, compártelo. Compártelo con ese amigo, ese familiar que ha sido atrapado en una iglesia sin raíces, en una fe sin historia, para que pueda conocer la casa que Cristo construyó y que ha permanecido en pie por 2000 años. Ayúdame a protegerlos de los lobos con piel de oveja. La narrativa que sostiene al protestantismo es la de una gran apostasía. La idea de que la iglesia primitiva, poco después de los apóstoles, se corrompió, se paganizó, y que la verdadera fe se perdió hasta que hombres valientes como Lutero y Calvino la restauraron en el siglo XVI. Es una historia muy conveniente, pero tiene un problema: es una ficción. Hoy vamos a desmentir esta ficción, no con opiniones, sino con hechos. Dogma inventado número 1, la sola escritura, el pilar que supuestamente sostiene todo el edificio. La idea de que la Biblia es la única fuente de autoridad. Suena piadoso, pero es una invención del siglo XVI. ¿Creían los primeros cristianos en esto? Jamás. Durante 400 años no tuvieron un Nuevo Testamento compilado. Su fe se basaba en la tradición oral de los apóstoles. La propia Biblia, en 2 Tesalonicenses 2:15, nos ordena retener la tradición, sea por palabra o por carta. La sola escritura es una doctrina antibíblica que se refuta a sí misma, porque la lista de los libros de la Biblia no está en la Biblia. Es una tradición de la Iglesia Católica. Dogma inventado número 2. La sola fide. La salvación por la fe sola. Esta fue la obsesión personal de Martín Lutero, nacida de su propia angustia. Pero, ¿era la fe de la Iglesia primitiva? Jamás. La Carta de Santiago, capítulo 2, la pulveriza diciendo explícitamente que somos justificados por las obras y no solamente por la fe. Los padres de la Iglesia, como San Ignacio de Antioquía o San Policarpo, discípulos de los apóstoles, enseñaron unánimemente una fe que debía manifestarse en una vida de caridad y sacrificio para alcanzar la salvación. La idea de una fe sin obras es un evangelio mutilado, una invención que ofrece una seguridad barata que ni Cristo ni sus apóstoles predicaron jamás. Dogma inventado número 3. La Eucaristía simbólica. Esta es quizás la herida más dolorosa, el robo más grande perpetrado por la Reforma. Durante 1500 años, toda la cristiandad creyó en las palabras literales de Cristo: esto es mi cuerpo. San Ignacio en el año 107 murió en el Coliseo creyendo que la Eucaristía era la carne de nuestro Salvador. Pero en el siglo XVI, reformadores como Zwinglio decidieron que las palabras de Dios eran demasiado y las redujeron a un símbolo vacío. Humillaron el milagro más grande y lo convirtieron en una galleta y un jugo. Le robaron a Cristo de sus propios altares y dejaron a su pueblo con un recuerdo en lugar de una presencia. Esta idea de un símbolo no es bíblica, es una negación de la evidencia abrumadora de Juan 6 y de toda la fe de la iglesia primitiva. Dogma inventado número 4. El rapto secreto. Esta idea tan popular en muchas iglesias evangélicas de que los cristianos serán raptados al cielo antes de un periodo de tribulación no la encontrarás en ningún escrito de los primeros 1800 años de la historia cristiana. No la enseñó Lutero, no la enseñó Calvino. ¿Sabes de dónde viene? Fue inventada en la década de 1830 por un hombre llamado John Nelson Darby. Es una profecía inventada hace menos de 200 años, una tradición de hombres en su forma más pura, y sin embargo es predicada en miles de púlpitos como si fuera el centro del Evangelio. ¡Qué ironía! Rechazan la tradición de los apóstoles para abrazar la invención de un predicador del siglo XIX. Dogma inventado número 5. La Iglesia invisible.
Ante el caos evidente de 45.000 denominaciones contradiciéndose unas a otras, ¿cuál es la excusa teológica? La invención de una iglesia invisible. La idea de que la verdadera iglesia no es una institución visible, sino una unión espiritual de todos los verdaderos creyentes, de diferentes denominaciones. Esto es un intento desesperado de justificar la desobediencia al mandato de Cristo de que seamos uno. La Biblia no conoce una iglesia invisible. Conoce una iglesia visible, con líderes visibles, apóstoles, presbíteros, diáconos, con sacramentos visibles, una iglesia que es una ciudad sobre un monte que no puede ser ocultada. La iglesia invisible es el refugio teológico para justificar el fracaso histórico del principio de la división. Y aquí llegamos al clímax, a la confrontación con la verdad histórica. La historia es el testigo más brutal, y su veredicto es unánime e ineludible. La fe de la iglesia primitiva, la fe de los mártires, la fe de los padres era sacramental, jerárquica. Creía en la presencia real, en el poder del bautismo, en la necesidad de las obras, en la tradición apostólica y en el honor debido a la Madre de Dios. En otras palabras, la historia nos grita que la fe de la iglesia primitiva era, en su ADN, fundamentalmente católica. El protestantismo no fue una restauración de esta fe, fue una ruptura, una revolución, la creación de algo nuevo. En conclusión, y este es mi llamado, a ti, católico, levanta la cabeza. Tu fe no es una opinión de un hombre, es un hecho histórico. Es la fe que ha sobrevivido 2000 años de persecuciones, herejías y los propios pecados de sus miembros. No te dejes intimidar por doctrinas inventadas ayer. Y mi advertencia a mis hermanos separados, una advertencia dicha con el corazón dolido de un hermano que anhela la unidad familiar. Te lo ruego. Investiga la historia. Lee a los padres de la Iglesia, a los cristianos que vivieron justo después de los apóstoles. No te conformes con una fe de 500 años, o de 100, o de 20. Cristo te ofrece una herencia ininterrumpida de 2000 años. Te está esperando en la casa de tus abuelos, en la casa original. Te está esperando en la Iglesia Católica. Si esta inmersión en la historia de la fe verdadera ha encendido tu corazón y ha pulverizado las mentiras, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre la sucesión apostólica, la cadena de oro que nos une directamente con Cristo y sus apóstoles y que garantiza la autenticidad de nuestra fe.